Si te gusta el contenido de este video, suscríbete a mi canal, activa la campanita, dale like y comparte. Esta es la 17ª parte de la serie de tutoriales dedicados a las fiestas decembrinas, y en ella te propongo que aprendas a tejer en crochet estos lindos accesorios con motivos navideños que harán feliz a quien los use. Segunda y última parte. Iniciemos con estambre en color rojo y gancho del número 3. Tejemos 22 cadenas. Hacemos un punto deslizado en la primera de ellas. Hay que cuidar que las cadenas se tejan flojitas, que no estén apretadas, porque debe permitir que entre perfectamente en la manita sin forzar y sin atorarse. Hacemos 3 cadenas y vamos a tejer un macizo en cada punto hasta terminar la vuelta, con 22 macizos en total. Recuerden que los macizos los cerramos en 3. Terminando esta vuelta, cerramos con un punto deslizado en el primer punto y hacemos una vuelta igual con 22 macizos en total. La siguiente vuelta la vamos a iniciar igual que la primera, con 3 cadenas. La vuelta número 3 la iniciamos con 3 cadenas. Vamos a tejer 6 macizos, uno en cada punto. En el siguiente punto vamos a tejer 8 macizos juntos en el mismo. Después vamos a tejer un macizo en cada uno de los últimos puntos, que en total van a ser 15, y cerramos la vuelta con un punto deslizado. Iniciamos la cuarta vuelta con 3 cadenas. Vamos a tejer 6 macizos. Después, los 8 puntos que tejimos en el mismo punto los vamos a pasar sin tejer. Y continuamos tejiendo un macizo en cada punto hasta terminar la vuelta. Terminamos de tejer la cuarta vuelta. Ahora vamos a tejer 2 vueltas más, iniciándolas cada una con 3 cadenas y tejiendo un punto en cada punto hasta terminar. Recuerden que estamos haciendo macizos y que los cerramos en 3. En cada vuelta nos deben quedar 21 puntos en total. Hasta aquí llevamos las primeras 6 vueltas de la manopla, del guante. No les he recomendado que tejan al mismo tiempo las 2 piezas, porque una se va a tejer con estas indicaciones que les di y la otra la vamos a hacer al contrario. Las primeras 2 vueltas van idénticas, y a partir de la tercera, en la primera de las 2 piezas iniciamos con 6 macizos y terminamos con 15. Recuerden que hicimos 6 macizos, 8 macizos juntos en un solo punto y 15. Aquí va a ser al revés. Iniciamos con 15
8 macizos juntos y terminamos con 6. Entonces vamos a invertir nada más las instrucciones en las siguientes vueltas. Van los mismos puntos uno sobre otro, pero lo que va a cambiar es cómo empieza y cómo termina. Y la razón de esto es la unión de cada vuelta. Estamos tejiendo en círculo, o sea, en redondo, en vueltas cerradas, y se va a notar el cierre de la vuelta. Entonces vamos a procurar que nos quede la unión del mismo lado, ya sea en el dorso o en la palma. En esta séptima vuelta, que vamos a iniciar con 3 cadenas, vamos a reducir los puntos a la mitad. Hicimos una vareta incompleta en el primer punto, una vareta incompleta en el segundo punto y las cerramos juntas arriba. Y ese paso lo repetimos, una vareta incompleta en el primer punto, una vareta incompleta en el siguiente punto y lo cerramos juntos arriba. Y así hasta terminar la vuelta. Y así es como se ve en la parte superior esta séptima vuelta. Ahora vamos a tejer en medio punto. Lo iniciamos con una cadena, tejemos un punto y pasamos el siguiente sin tejer. Un medio punto, paso el siguiente sin tejer y así hasta terminar la vuelta. Cortamos el hilo y dejamos unos 15 centímetros para poder hilvanar y cerrar por completo. Vamos a continuar tejiendo el dedo pulgar. Estos 2 puntos que quedaron en la parte de arriba en la tercera vuelta quedaron unidos en la parte superior, pero abajo quedaron separados. Entonces lo único que vamos a hacer es colocar el gancho ahí. En ambos casos estamos atravesando, pero en la base en donde está tejido ese punto. Pasamos el estambre a través de esos 2 puntos, hacemos 3 cadenas y vamos a tejer un punto en cada punto de los 8 que teníamos tejidos juntos en un solo punto. Ahora terminamos de tejer los 8 puntos, habíamos hecho 3 cadenas para iniciar. Vamos a cerrar nuestra vuelta en el primer macizo, o sea que vamos a pasar sin tejer las 3 cadenas. Y la segunda y última vuelta para tejer esta parte va a ser esta vuelta de aquí. 2 macizos, uno en cada punto incompletos, cerrados juntos arriba. Entonces iniciamos con 3 cadenas, hago el primer macizo incompleto y el segundo en el siguiente punto y los cierro juntos. Uno incompleto, el segundo incompleto, en diferente punto están tejidos y se cierran juntos arriba. Y así hasta terminar la vuelta cerramos con un punto deslizado y hacemos lo mismo que aquí, dejamos un tramo de hilo para poder pasar un hilván y cerrar por completo. Hacemos lo mismo en la otra pieza. Terminamos de tejer en color rojo. Ahora vamos a hacer un borde en el inicio. Un medio punto entre punto y punto, 4 cadenas, pasamos 2 puntos sin tejer, un medio punto, 4 cadenas, pasamos 2 puntos sin tejer y así hasta terminar la vuelta. Cerramos la vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Ahora vamos a colocar el gancho en la parte de atrás de ese punto donde cerramos la vuelta. Y la gasa que teníamos en el gancho la pasamos hacia atrás. Después, en medio de estos 2 macizos que pasamos sin tejer, vamos a hacer un punto deslizado.
una cadena y ahí mismo un medio punto. Y vamos a hacer otra hilera de arcos como estos, pero de 5 cadenas. Cinco cadenas, busco los 2 puntos que pasamos sin tejer y en medio de los dos hago un medio punto. 5 cadenas y un medio punto en medio del siguiente par de puntos que pasamos sin tejer, y así hasta terminar la vuelta. Cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con una aguja lanera. Hay que hacer lo mismo en el otro guante. Esta es la galleta que tejimos para la diadema. Vamos a tejer 2 para los guantes, pero nos deben quedar de este tamaño. Entonces es la misma instrucción, solo que aquí el material va a ser sencillo. En lugar de tejerlo doble como en la otra, lo vamos a tejer sencillo. El color beige se va a tejer con un gancho del número 2.5 de los de aluminio, y el color blanco con un gancho de acero del número 4. Entonces, para armar solamente vamos a colocar el listón, entretejiéndolo en un punto arriba y un punto abajo, todo en el contorno para ambos guantes. Después la galletita se va a armar igual que la otra, pero la medida de las cuentas y el ancho del listón es menor, pero es exactamente el mismo procedimiento, y se cosen o se pegan al guante a la altura que ustedes quieran en ambos casos. Quedó terminada nuestra labor. Espero que te haya gustado mi trabajo. Y nos vemos en el siguiente video.